Hola niñas y niños de séptimo básico. En nuestra unidad 1 analizaremos los componentes de la materia. La materia se puede encontrar en la naturaleza como sustancias puras o mezclas. Y como sustancias puras se puede encontrar como elementos o compuestos y como mezclas de tipo heterogéneas u homogéneas. Uno de los contenidos a tratar durante la clase de hoy serán los compuestos químicos. Estos están formados por la unión de dos o más elementos químicos. Y cada uno de los compuestos tiene un nombre y una fórmula. Por ejemplo, a tu costado derecho encontrarás el agua, cuya fórmula química es H2O. El 2 más pequeño nos va a indicar que hay dos átomos de hidrógeno y si no hay número detrás del oxígeno, solo encontraremos un átomo. Por lo tanto, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los elementos de cada compuesto se unen, como ya dijimos, por enlaces y no pueden ser separados por procesos físicos. Antes de pasar a las mezclas, haremos un breve recordatorio general de las sustancias puras. Las sustancias puras son aquellas que permanecen químicamente inalteradas en sus distintos estados de agregación, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Y existen dos tipos de sustancias puras. Los elementos químicos, que son sustancias puras que están hechos de un único tipo de átomo, o mejor dicho, de átomos iguales. Por ejemplo, el hidrógeno, que es el ejemplo que tenemos puesto en la diapositiva, está formado por átomos que tienen un protón y un electrón y que son exactamente iguales entre ellos. Los elementos químicos y la materia en general están formadas por átomos. Los átomos son la partícula más pequeña en la que un elemento puede ser dividido. Y todos los átomos tienen dos partes. Una parte central, que es el núcleo donde se acumula prácticamente la totalidad de la masa del átomo, donde encontramos los protones con carga eléctrica positiva y los neutrones sin carga. Y el exterior del núcleo, que se denomina corteza, donde se encuentran los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Los elementos químicos se ordenan en la tabla periódica, que nos entrega diferentes características de los átomos que conforman todos los elementos. Como pudiste observar, la tabla periódica está dividida en recuadros. Cada uno de estos recuadros representa a un elemento químico diferente. Además, nos entrega ciertas características de ese elemento químico. Observa tu dibujo de la derecha. La tabla periódica nos va a informar del nombre del elemento, el símbolo químico, el número atómico y por lo general un número que lleva decimales que va a ser la masa atómica. El número atómico se va a determinar contando la cantidad de protones de los átomos que formen un elemento. Se van a caracterizar con una letra Z mayúscula. Por ejemplo, en el caso del litio, si está ubicado tercero en tu tabla periódica, significa que los átomos que lo conforman tienen 3 protones en su núcleo. Ejercitemos. Van a notar el Z o número atómico de los siguientes elementos. Si ustedes se fijan, está puesto el recuadro que contiene el elemento químico. Ahí es donde ustedes van a buscarlo. En este caso, van a notar el del berilio, el del titanio y el del níquel. Les voy a dar algunos segundos. Respondamos. El berilio es el número 4, el titanio el número 22 y el níquel el número 28. La masa atómica es la cantidad total de protones y neutrones que hay en un átomo, es decir, los elementos que hay en el núcleo. Por ejemplo, el carbono tiene 6 protones y 6 neutrones, es decir, su masa atómica será 12. Pero si te fijas en tu tabla periódica, la mayoría de los números de la masa atómica vienen con decimales. Por lo tanto, es muy importante que los aproximes.
Si el número después de la coma es 5, 6, 7, 8 o 9, tienes que aproximarlo al número superior. Por ejemplo, 15,6 tendrás que pasarlo a 16. En cambio, si el número después de la coma es 4, 3, 2, 1 o 0, se mantiene en el mismo número. Por ejemplo, si es 14,3, se mantiene en 14. La masa atómica se caracteriza con la letra A mayúscula. Nuevamente vamos a ejercitar, pero ahora vamos a buscar el A de los siguientes elementos. Recuerda que el A es la masa atómica. No te olvides de aproximar en caso que sea necesario y apóyate con los recuadros de tu derecha. Los elementos que vamos a buscar son el cesio, el titanio, el helio y el cloro. Te voy a dar algunos segundos para que anotes y luego vamos a revisar entre todos. Revisemos. El A del cesio es 132,94, por lo tanto, debiste aproximarlo a 133. El titanio es 47,90, por lo tanto, debiste aproximarlo a 48. En el caso del helio es 4,00, este número se queda como 4, no es necesario aproximarlo. Y por último, el cloro es 35,45, también se queda solamente como 35. Un compuesto químico está formado por la unión de dos o más elementos químicos. Presentan un nombre y una fórmula, lo que nos indica la cantidad de átomos que los forman. Están unidos por diferentes tipos de enlaces y no se pueden dividir o separar por procesos físicos. Ahora ejercitamos con los compuestos químicos. La pregunta es, ¿cuántos átomos tendrá el siguiente compuesto químico? Y este va a ser la glucosa, cuya fórmula química es C6H12O6. Entonces, ustedes me van a decir, ¿cuántos átomos de carbono hay en la glucosa? ¿Cuántos átomos de hidrógeno? ¿Y cuántos átomos de oxígeno? Y luego van a sumar cuántos átomos hay en total. Comiencen. Revisamos. Como ves el numerito pequeño, dice que el carbono hay 6 átomos, el hidrógeno hay 12 y en el oxígeno hay 6. Entonces, la glucosa tendrá 24 átomos, 6 de carbono más 12 de hidrógeno más 6 de oxígeno. Ahora que ya repasamos las sustancias puras, podemos empezar a ver lo que son las mezclas. Estas son el resultado de la combinación de sustancias puras, pueden ser elementos o compuestos, pero entre ellas no se producen reacciones químicas, por lo tanto cada una de ellas mantiene sus propiedades. La mayoría de las mezclas se pueden separar mediante procesos físicos que más adelante vamos a ver, como por ejemplo pueden ser la destilación, la imantación o el tamizado. Y las mezclas se pueden clasificar, como vimos al principio, en mezclas homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que no podemos observar sus componentes a simple vista. Se denominan soluciones y están compuestas por un soluto y un solvente. En la naturaleza, la materia se presenta mayormente en estado de soluciones. Por ejemplo, el agua de los océanos es una solución. Dentro de tu cuerpo también presentas diferentes tipos de soluciones, como por ejemplo la sangre, la orina y la saliva. Y el hombre también ha creado diferentes tipos de soluciones que utiliza.
por ejemplo en algunos medicamentos, los desinfectantes o bien las bebidas gaseosas. Como ya dijimos, la solución consta de dos partes. El solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad en una solución, y es la que disuelve al soluto. Por lo general se encuentra en estado líquido, aunque puede encontrarse también en otros estados. El agua se considera el solvente universal, ya que puede disolver una gran cantidad de sustancias. Y el soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente y que se encuentra en menor cantidad en una solución. Puede presentarse tanto en estado líquido, gaseoso como sólido. En el siguiente recuadro podrás observar que hay diferentes tipos de soluciones de acuerdo al estado en que se encuentren el solvente o el soluto. Vamos leyendo en conjunto. En la primera fila vas a encontrar una solución donde el solvente es sólido y el soluto es sólido. Por lo tanto, la solución que va a resultar va a ser sólida. Algunos ejemplos son el bronce, el latón y el acero, que denominamos aleaciones. En la segunda fila tenemos una solución donde el solvente es líquido y el soluto es líquido. La solución que va a resultar también va a ser líquida. Y los ejemplos son el alcohol en agua, el vino y el vinagre. En la tercera fila tenemos una solución donde el solvente es líquido y el soluto es sólido. La solución que va a resultar va a ser líquida. Y ejemplos son la sal en agua, el azúcar en agua o el Milo en leche. En la cuarta fila tenemos el solvente líquido, el soluto gaseoso y la solución que va a resultar es líquida. Por ejemplo, las bebidas gaseosas que tú consumes o el oxígeno en agua. Y finalmente, si el solvente es gaseoso y el soluto es gaseoso, la solución que va a resultar es gaseosa, como por ejemplo el aire que respiramos. A continuación, revisaremos diferentes tipos de soluciones separándolas en sus solutos y sus solventes. Debes recordar que el soluto es lo que se encuentra en menor cantidad y el solvente en mayor cantidad dentro de una solución. La primera solución es la leche con Milo, donde el soluto va a ser el Milo y el solvente la leche. La segunda solución será una bebida Sprite, o puede ser cualquier bebida gaseosa. El soluto va a ser el dióxido de carbono que va a generar estas burbujas y el solvente va a ser el agua. La tercera solución es el vinagre. El soluto va a ser el ácido acético y el solvente agua. La cuarta solución va a ser el bronce, que es una aleación que usamos en alguna de nuestras cañerías o incluso en alguna de nuestras puertas. El soluto va a ser el estaño y el solvente el cobre fundido. Y la última solución va a ser el aire atmosférico, donde el soluto es el nitrógeno, recuerda que se encuentra en mayor cantidad, y el solvente el oxígeno. Para finalizar nuestra clase de hoy, realizaremos un breve recordatorio respecto a las mezclas homogéneas. Lo primero es que no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Se conocen con el nombre de soluciones o también las puedes encontrar como disoluciones. Están constituidas por un soluto, que es quien se disuelve y que se encuentra en menor cantidad, y por un solvente, que es la sustancia que va a disolver al soluto y que se encuentra en mayor cantidad. Las soluciones pueden encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Un gran abrazo, niños, y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.